Hola hermanos, Dios les bendiga mucho. En este momento vamos a estar compartiendo una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón y espero sea de mucha bendición para sus vidas. El tema que vamos a estar tratando en este momento es la respiración espiritual. No sé si había escuchado este término antes, respiración espiritual. Es un término que muchos cristianos, pastores y teólogos utilizan para referirse a una práctica que es necesaria en la vida del cristiano. Así como es necesario la respiración para la vida natural, humana y animal, asimismo, la respiración espiritual es necesaria para la vida espiritual. Así que antes de explicar de qué se trata este tema y en qué consiste la respiración espiritual, vamos a hacer una pequeña oración, así que acompáñeme ahí donde está, cerrando sus ojos. Señor, que estás en los cielos, te damos gracias porque eres bueno, Señor, porque tu misericordia es para siempre, Dios. Gracias por permitirnos compartir tu palabra por este medio. Gracias por darme la oportunidad a mí, Señor, de poder compartir tu palabra en este momento. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de las personas que escuchará este mensaje, que les des sabiduría, que permitas, Señor, que tu Espíritu haga su obra en ellos, para que por medio de esta palabra, Señor, se cumpla el efecto por el cual tú has querido enviarla. Gracias, te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero iniciar con un versículo que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18. Efesios, capítulo 5, versículo 18. Dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. No se emborrachen con vino, perdón. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Fijémonos que es un mandato el ser llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. Es necesario que nosotros como cristianos seamos llenos del Espíritu Santo. De hecho, sería imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. Sería imposible vivir una vida cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Por qué? La palabra nos enseña que hay algunas funciones, por decirlo de esta manera, que el Espíritu Santo hace. El Señor, el Padre, envió al Espíritu Santo con un objetivo y la palabra nos enseña esto. Así que vamos a verlo muy rápidamente. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26, nos dice lo siguiente: sin embargo, cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. En la versión Reina Valera se refiere en este texto como el Consolador. Es decir, que el Espíritu Santo es la persona de Dios que nos consuela en medio de nuestras tribulaciones, en medio de los momentos de tristeza, en medio de los momentos en los cuales hay incertidumbre o hay dolor. En medio de esos momentos difíciles, el Espíritu Santo es quien nos consuela. El Espíritu Santo es la persona divina, la persona de la Trinidad, que está aquí en la tierra, en este momento con nosotros. Y aparte de consolarnos, también nos enseña aquellas cosas que Jesús ha plasmado en su palabra. A veces no entendemos la Biblia, a veces leemos la palabra y hay cosas que son muy profundas o que no entendemos simplemente. Bueno, el Espíritu Santo es quien abre nuestra mente, quien nos da sabiduría,
y quien nos permite entender la palabra. Es el Espíritu Santo quien nos enseña, y no solamente nos enseña, sino que nos recuerda aquellas cosas que aprendimos en algún momento y que nos olvidamos. Él viene a recordarnos esas cosas que el Señor nos enseñó. Así que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestra guía como cristianos. Es difícil a veces ser cristianos. Claro que es difícil, a veces no nos las sabemos todas. A veces estamos en algún momento de nuestra vida en el cual oramos y le decimos al Señor, Señor, no sé qué hacer en este momento, por favor guíame. Bueno, es el Espíritu Santo quien está ahí con nosotros y quien nos guía. Es nuestro maestro. Además de eso, el Espíritu Santo, miren, nos ayuda a orar. La Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 26. Romanos, capítulo 8, versículo 26 nos dice: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Interesante. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. La versión Reina Valera dice con gemidos indecibles. Entonces, hay veces que no sabemos cómo pedir las cosas a Dios. Es más, hay veces que no sabemos qué pedirle a Dios y quizá estamos orando y el Espíritu Santo está allí escuchando nuestra oración y Él le dice a Dios: Señor, lo que quiere decir Steven es esto, lo que quiere decir Juan, lo que quiere decir Pedro, lo que Él quiere decir en realidad es esto. Él intercede por nosotros, Él nos ayuda orando a Dios por nosotros. Entonces, miren la labor tan importante del Espíritu Santo. Por otro lado, el Espíritu Santo también realiza o provoca en nosotros el fruto del Espíritu. En el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22, encontramos los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, benignidad. Seguro que usted los habrá leído y tendrá conocimiento de esto. El fruto del Espíritu es necesario en nuestra vida como cristianos. El amor, somos llamados a vivir en amor. Es un mandamiento del Señor, el más importante, amarlo a Él, y el segundo, amar a nuestro prójimo. Es imposible vivir en amor sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien provoca en nosotros ese fruto: la paz, el dominio propio. Entonces, vemos que sería imposible vivir sin el Espíritu Santo. Y la Biblia misma, como leíamos en el inicio, nos manda a nosotros a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora, quería poder decir esto antes de explicar en qué consiste la respiración espiritual, porque ahora en este contexto tiene mucho más sentido la respiración espiritual. Hemos aprendido hasta ahora, la Biblia nos ha guiado a aprender, a recordar que es necesario ser llenos del Espíritu Santo, que debemos ser llenos del Espíritu Santo, que en este tiempo de pandemia en el cual pueden haber muchas dificultades, necesitamos al Espíritu Santo que nos consuele, que nos guíe, que nos enseñe. Necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, la respiración espiritual. La respiración espiritual es una práctica que nos permite precisamente acercarnos más al Espíritu Santo, que nos permite ser fortalecidos en nuestro espíritu. ¿En qué consiste la respiración espiritual? Primero, exhalar y inhalar. Exhalar. ¿Qué significa exhalar? Cuando exhalamos, se trata de confesar nuestros pecados y de dar gracias a Dios
por el perdón de nuestros pecados. Debemos sacar de nuestra vida, exhalar. Debemos sacar de nuestra vida el pecado. Debemos sacar de nuestra vida aquellas cosas que nos hacen daño. ¿Y cómo hacemos eso? Confesando nuestro pecado. Debemos confesar nuestro pecado a Dios. Al exhalar, confesamos nuestro pecado. Nos ponemos de acuerdo con Dios en que hemos fallado en algo. Vamos a donde Dios y le decimos: Señor, he fallado en esto, Señor, no puedo con esto, Señor, mira que te he fallado, lo reconozco. Exhalamos. En la Biblia, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, nos dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, al momento en el que nosotros le confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces debemos sacar de nuestra vida el pecado, exhalando el pecado en nuestra vida, confesándolo a Dios y inmediatamente dándole gracias porque confiamos en que Él ya perdonó nuestros pecados, en que tenemos esta promesa y en que la Biblia, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 12, nos dice: con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Estaba leyendo el capítulo 9. El capítulo 10, versículo 12 dice: pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válido para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. El Señor Jesús se ofreció una sola vez y para siempre, y en ese solo sacrificio todos los pecados fueron perdonados. Una sola vez y para siempre. Los pecados futuros, los presentes, los pasados, todos los pecados fueron perdonados en ese momento. Así que la palabra nos da garantía de que nuestros pecados fueron perdonados en el momento en el cual decidimos colocar nuestra fe en Jesús, en su sacrificio, en la obra llevada a cabo en la cruz. Así que debemos dar gracias aceptando ese perdón, confesar nuestro pecado y a la vez darle gracias a Dios porque confiamos en que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces, el exhalar, el sacar fuera de nosotros aquello que nos hace daño, también implica arrepentimiento. El confesar nuestros pecados no debe ser simplemente un acto en el cual expresamos a Dios las cosas que hemos hecho mal, no. Debe implicar un arrepentimiento, un cambio en nuestra conducta, un cambio en nuestra mente. Si estábamos haciendo aquello que confesamos a Dios, debemos cambiar y demostrar que nos hemos arrepentido y que ahora pues ya vivimos en agrado a Dios, dejando a un lado, dejando atrás eso en lo cual veníamos fallando. Así que primero es exhalar, sacar afuera el pecado, confesar nuestro pecado y decirle a Dios gracias porque perdonaste nuestros pecados. Y segundo, inhalar. La inhalación consiste en rendir el control de nuestra vida a Cristo, recibiendo la llenura del Espíritu Santo. La palabra nos dice en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13, que si pedimos al Espíritu Santo, el Señor nos lo dará. Vamos a leerlo rápidamente. Libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos,
¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan? Si pedimos el Espíritu Santo, el Señor nos los dará. Es una promesa. Si los padres terrenales, con su pecado, siendo personas imperfectas, pecadoras, aún así le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, con un amor tan grande, no nos dará al Espíritu Santo si se lo pedimos? Entonces, si pedimos el Espíritu Santo, la Biblia nos está enseñando que si lo pedimos por fe y oramos en fe, lo vamos a recibir. Asimismo, en el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 dice: y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Y estamos seguros que Él nos oye cada vez que pedimos algo que le agrada. Si nosotros oramos a Dios diciendo que nos dé al Espíritu Santo, que queremos ser llenos del Espíritu Santo, ¿usted piensa que eso será de agrado o no a Dios? Por supuesto que será de agrado a Dios. Por supuesto que le agradará a Dios. Entonces, miren lo que nos enseña la palabra. Y como sabemos que Él nos oye cuando le hacemos nuestras peticiones, también sabemos que nos dará lo que le pedimos. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Así que inhalar consiste en recibir al Espíritu Santo. Pedirle al Señor, al Espíritu Santo, y recibir por fe la promesa de la llenura del Espíritu Santo. Es una promesa y nosotros debemos recibirla. Y ese recibirla se hace por medio de la fe. Es decir, que cuando nosotros exhalamos y sacamos de nuestra vida el pecado, confesándolo a Dios y recibiendo y agradeciendo por el perdón, también debemos apropiarnos de esta promesa que hace el Señor, de que ya estamos limpios del pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que cuando agradecemos que hemos sido perdonados y que el Señor nos ha limpiado de nuestro pecado, debemos apropiarnos por fe de la llenura del Espíritu Santo, o recibirlo por fe. Así que si nosotros practicamos esto, hermanos, cuando caemos, vamos a donde el Señor. Primeramente, vamos a donde el Señor, confesamos nuestra falla, nos arrepentimos. Inmediatamente le pedimos a Él que nos dé al Espíritu Santo para que nos fortalezca, para que nos ayude, para que nos guíe. Si hacemos esto, veremos cómo nuestra vida espiritual se irá fortaleciendo. Veremos cómo nuestra vida irá siendo llena del Espíritu Santo en la medida en que le pedimos al Señor que nos llene con el Espíritu Santo. Así que quiero invitarlos, hermanos, a que podamos practicar esto. Yo sé que ya lo hacíamos, aunque de pronto no le colocábamos este nombre, pero para que de pronto tenga una marca más fuerte en nuestra memoria, quise compartirlo de esta manera. Así que necesitamos al Espíritu Santo. En este tiempo de pandemia necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos fe para creer que Dios tiene el control, para creer que el Señor pronto tendrá misericordia y se llevará este virus, para confiar en que independientemente del tiempo que quizá pase, nuestra vida está segura en Dios. Necesitamos confiar en Dios y aferrarnos a nuestra fe ahora más que nunca. Y el Espíritu nos da eso, el Espíritu nos ayuda a creer. Ese es un fruto del Espíritu, la fe. Así que necesitamos al Espíritu Santo en este tiempo. Y practicando la respiración espiritual, podremos acercarnos más al Espíritu, podremos recibir al Espíritu por fe. Entonces, recuerde, exhalar, sacar afuera aquello que nos hace daño, confesando nuestro pecado a Dios y recibiendo el perdón que el Señor nos promete. Y recibiendo y agradeciendo también el sacrificio que Jesús hizo una vez y para siempre.
exhalando, 1, y segundo, inhalando, recibiendo al Espíritu Santo, apropiándonos por fe de la llenura del Espíritu Santo. Lo invito a que cuando se sienta mal, a que cuando caiga, practique esto, que vaya donde el Señor, que confiese su pecado, que se arrepienta y que le pida al Señor que lo llene con su Espíritu Santo y reciba por fe al Espíritu Santo. Y le aseguro que el Señor, como buen Padre, le dará al Espíritu Santo. Así que este era el mensaje que quería compartirles en esta hora. Espero sea de bendición para sus vidas. Espero podamos practicar esto y Dios los bendiga, Dios les guarde.